¿por qué no puedes vivir de lo que te gusta? ¿Qué dices, Mugu? Don Salvador Mingo, bienvenido a mi canal. Tenía ¿Qué muchas tal, ganas de que Mugu? estuvieras aquí. Un placer, gracias por la invitación. Y aquí estamos pues, para ver qué se te ocurre, qué hacemos. Bueno, lo primero que realmente no puedo empezar esta entrevista de otra manera que felicitándote, tío, porque llegaste, creo que ayer, si no me equivoco, a los 200.000 suscriptores Sí, y es una barbaridad, así que felicidades, no, Salvador. gracias, Mugu. De hecho, yo me di cuenta, no porque yo lo revisara, sino porque mi esposa me dijo, felicidades. Y yo, felicidades, ¿por qué? Ya están siendo 200,000, y yo, ¿200,000 qué? No, pues seguidores. Y digo, sí, 200,000 seguidores. Fíjate que es bien curioso porque creo que sucede cuando llegas a los 100,000 es como bien importante, es como un hito, es como un momento que es tú, no sé, representa muchas cosas. Y ya los siguientes, o sea, no es que no sean importantes ni nada, pero como que ya tu mente ya se enfrasca en muchas otras cosas y a lo mejor se enfrasca en el millón, ¿sabes? Qué interesante. Se enfrasca en el siguiente hito grande dentro de YouTube. Entonces es como decir, sí, pero es como, pues vamos, es como cuando si tú, por ejemplo, llegas a los 40, a los 50, pues claro que es importante, pero a lo mejor tu mente está en los 100, ¿no? O sea, y tú sabes que los 100 es Sí, el fuerte. sí, Y de es ahí la vas a ir meta. escalando a los siguientes niveles. Pero antes que nada, muchísimas gracias. Y sí, son años de esfuerzo para poder hacer esto. De hecho, no tenía pensado empezar la entrevista así, Uh pero -huh. me gusta mucho también seguirte y verte cómo ibas y digo, ostras, qué casualidad que cuando le voy a hacer la entrevista llega a los 200.000 y también que llegas a los 200.000 con un contenido para mí tan importante, ¿no? Que hay Claro, muchos canales que llegan a 200.000 pero con contenidos con los que no me aportan nada, ¿no? Y tu es contenido para correcto. mí, y así ya que me sirva un poco de presentación para los que no te conozcan, desarrollo personal, control de la mente enfocado a resultados, todo lo que sea ser la mejor versión de nosotros mismos. A mí, yo soy un enamorado de eso, Salvador. Entonces, Sí. que llegues a esa cantidad, como que me alegra el doble. Y No, también sí, aprovecho para lanzar dos preguntas con respecto a este tema. ¿Cómo se claro. llega a los 200.000 suscriptores con este tipo de contenido, Salvador? Uno tiene que ser crítico sobre sus datos, ¿no? O sea, tú tienes que ver cómo vas, qué funciona, qué no, y así. Eh, yo he ido adecuando mi contenido a lo largo del tiempo. O sea, no siempre he hecho lo mismo. Uh -huh. Y si bien empecé con los análisis de libros, o sea, porque al final agarré el esquema del podcast y lo llevé a YouTube mediante un esquema para ponerle en video, ¿no? Lo Uh que estaba -huh. haciendo. Eso me ayudó bien a lo mejor para pasar el umbral de los 10,000, pero después se desacelera, es decir, empieza como a, ya no vas tan rápido y sabes que tienes que hacer ajustes. Entonces le empecé a incluir otro tipo de contenido, ¿no? En lugar de hacer nada más un solo contenido por semana, después hacía dos. Funcionó, se estabiliza, hay que meterle un cambio. Ahora hago tres, pero de diferentes temas. Se estabiliza, ahora hago cuatro diferentes temas. Quizá después no tenga que hacer tantos, tenga que hacer menos, pero de cosas diferentes, ¿no? Entonces, hay que jugar, hay que experimentar, hay que arriesgarse, no siempre todo te va a funcionar, pero sí es verdad que la línea base tiene que de alguna manera permear, no tiene que estar ahí. Y sí, la línea base viene siendo esta cuestión del conocimiento, ¿no? Tratar de compartirlo en función o como yo lo comprendo, para que sea más fácil, ¿no? De asimilar. Entonces, esa ha sido la línea y hemos estado jugando a lo largo del tiempo. Pero sí, no ha sido una sola estrategia, no ha sido una sola cosa, sino que estamos de alguna manera cambiando, jugando, actualizando y ver qué es lo que mejor puede funcionar. Uh -huh. Yo es algo que identifico mucho, que al final YouTube es como la vida misma, como nosotros, que vamos evolucionando, que también vamos cambiando como personas y hay que saber leer todo eso, y hay que saber adaptarlo al contenido del canal. Sí, Pero sí bien es cierto que has dicho una cosa que yo creo que es importante, el tema de la frecuencia. Yo creo que al final al algoritmo le gusta que seamos más frecuentes que menos frecuentes. Pero sí. bueno, yo lo dejo ahí también para el que le interese y que aprendamos. Bueno, y voy a aprovechar también, Salvador, ¿cómo ves mi canal en este sentido? ¿Qué mejorarías de mi canal? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que dice? Pues yo creo que si cambiaras esto, mejorarías. ¿Y qué mantendrías?
Yo creo que lo que cambiaría sería la frecuencia. Ujú. Según entiendo, tú haces un video cada 2 semanas. Sí, Eso sería lo que cambiaría inmediatamente. ya, Y lo haría, porque si haciendo un video cada 2 semanas tienes 30,000, ya. y de tu línea, que eso es muy importante. O sea, si hicieras videos de risa o si hicieras videos de morbo, de amarillismo o de cosas que fueran muy polémicas, pues lo entiendo, ¿no? Porque al final es como un programa de televisión que la gente quiere ver. Pero cuando tocas los temas como los que yo toco, o sea, muy enfocados hacia este tipo de ámbitos, porque como dices tú, o sea, al algoritmo le gusta que se refresque constantemente y sobre todo que exista una interacción también con la gente que está Sí. ahí. A mí me ha tocado por experiencia, de repente hay un contenido que a lo mejor tiene muchísimo y no porque, es decir, no porque tengas mucha gente o poca gente, el contenido va a ir proporcional a la gente. O sea, tú puedes tener un contenido que a lo mejor funciona relativamente normal con la cantidad de gente que tienes y de pronto eso se dispara con otro contenido, pero brutalmente, y luego haces otro que no funciona, o sea, Mm. aparentemente. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Por eso te digo que si tú empiezas a publicar más, vas a poder detectar esos picos Sí. y decir, ¿sabes qué? Este de aquí me dio más resultados, entonces como este me dio más resultados, tengo que empezar a hacer eso. No sé si, digo, desconozco a profundidad, pero te puedo preguntar, ¿tus videos tienen un comportamiento constante? Es decir, ya normalmente se comportan igual, o sea, en relación a vistas y en relación a que lo consumen, o es muy variable, o sea, uno te puede ser 10 veces más que el otro y así. Hay una cierta tendencia estable. Hay una estabilidad. Sí es verdad que los vídeos más antiguos me posicionan mucho mejor. Entonces tienen más Ya. reproducciones y funcionan mejor. Eso sí es verdad. Pero podríamos decir que es como uniforme, ¿no? O sea, es que, bueno, más o menos se mantiene una media. A eso es a lo que voy. El hecho de que tú hagas más, probar más, que viene siendo la Vale. cuestión, y no necesariamente, o sea, a lo mejor te gusta hacer las entrevistas o te gusta mucho estar con gente, ¿no? ¿Sabes qué? Sí. Voy a traer a este invitado, voy a hacer esto, pero habrá momentos que no, y habrá momentos tan simplones que nosotros podemos pensar que son muy simples para nuestra inteligencia y nuestro intelecto, ¿no? Podemos decir, este no puede funcionar porque lo vemos desde nuestra perspectiva, pero mucha gente no está en nuestra perspectiva. Sí, sí, Y sí. entonces, algo que puede ser quizás sencillo para nosotros o que pensemos que no va a aportar mucho, habrá gente que diga, ¿sabes qué? Yo con esto que dijiste realmente me cambió. Y tú te quedas pensando, bueno, pero si realmente yo no dije nada del otro mundo, ¿no? Vale. Pero no, es el punto, no podemos saber y no podemos presuponer que lo sabemos. Yo te digo que en mi caso, o sea, como experiencia, ha habido la regla 80-20 se hace presente y ha Ujú. habido unos contenidos que se han disparado brutalmente en relación a otros. Y son contenidos que yo a nivel personal digo, bueno, es que hay otros que para mí son mucho mejores, para mí, que digo, wow, este es increíble, y de repente no tiene, la respuesta es muy pequeña, ¿no? Y otros que son más triviales, digámoslo así, más como experimentando, oye, la gente lo recibió mucho mejor y hubo Ujú. mucho más interacción y hubo como todo un movimiento alrededor de los mismos. Un ejemplo de ellos hizo una vez el análisis del libro de Marie Kondo, o sea, Marie Ujú. Kondo es la chica que arregla casas. Sí, sí. Sí, o sea, y lo hice, no me acuerdo si fue porque mi suegra una vez estaba arreglando su casa y salió un documental en Netflix de Marie Kondo y dije, pues yo he visto un libro que tiene ella y no sé qué, es que a mí me gusta mucho eso y eso, y dije, déjame ver de qué trata, ¿no? No, me llamó la atención nada más por eso. Y entonces, pues al ver que pues se enfoca en los ambientes y poner tu casa en orden, tus cosas, dije, bueno, o sea, a mí en lo personal a lo mejor no es que me llame mucho la atención, pero empecé a ver que al entorno como que sí le llamaba la atención. Dije, bueno, voy a hacer esto, ¿no? No me cuesta mucho hacerlo. Y hoy por hoy viene siendo, creo que es el quinto video de los que Oh. tengo en la lista. O sea, está en quinto lugar, pero sigue consumiéndose constantemente. Y pasa un poco lo que dices. Este video no lo acabo de hacer. Lo hice yo creo que hace un año. Y no pasó nada
o no pasó gran cosa en ese tiempo, y ahora en los últimos 2 meses se disparó. He posicionado. Y no sabemos por qué. O sea, simplemente de repente la gente lo descubrió o quién Vale, sabe qué sucede, pero ese es el punto, ¿no? vale, No vale. podemos presuponer ni pensar que esto es mejor que otro. La verdad es que no existe una regla como tal. Yo el tema de la frecuencia lo tengo, tomo nota, soy consciente también, pero es un poco porque por mi vida actual, al final no me dedico a esto 100%. Tengo un montón de preguntas que hacerte, que también va un poco en este tema, pero ojalá, o sea, ojalá empiece a subir la frecuencia y poder dedicarme a esto. ¿Y hay algo que dejarías como está? Dejaría como está tu estilo. El estilo, vale. Eso lo dejaría como está. Aumentaría la frecuencia, sí, independientemente del estilo de vida que tienes. O sea, si uno quiere, pues vas a pagar el precio, porque al final, como comentamos previamente, Sí, tú decides el estilo de vida que tienes. O sea, tú lo decides. Tú sabes que vale, pues, yo tengo esto, esto y esto, y aparte me gusta esto, ok. Pero si tú entiendes el juego, ya sabes lo que tienes que hacer. Y a lo mejor, pues vale, por mucho que digas, quiero abarcar todo o cubrirlo, pues vas a tener que hacer decisiones y darle prioridad a ciertas cosas. vale, estupendo. Esta entrevista está siendo un poco fuera de lo normal, diferente, pero también me gusta, Salvador, porque he Bien, empezado aquí a hablar contigo, ni te he presentado, ni... ya. Bueno, seguro que eres súper famoso, te va a conocer todo el mundo, pero de todas formas te voy a presentar. Salvador, en este caso, yo lo conocí gracias a Internet, que son las cosas que a mí me enamoran de este medio, porque al final es alguien con el que me pasaría horas hablando y no pasaría nada, o sea, se me va el tiempo volando. Entonces, tengo que decir que Salvador es una persona que yo conocí gracias a este libro que publicamos, de los que somos coautores, ¿vale? Aquí tenéis a Salvador y tenéis a los demás compañeros. El código de los influencers, por si los queréis buscar. Y gracias a este libro, pues conecté con él. Es una persona que quiero que primero que se autodefina a él, porque tengo también interés en escucharte, pero básicamente para mí es una persona que inspira, es una persona creadora de contenido en Internet, contenido ya sea marketing digital, ya sea desarrollo personal. Así que Salvador, con un canal con 200.000 suscriptores, que ya se habrá enterado todo el mundo, ¿cómo te defines para todo aquel que no te conozca de mi comunidad? Una pregunta, cuando hablo de cómo me defino, a veces me gusta más bien plantearlo con una historia corta, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿qué estamos buscando, ¿no? ¿Cuál viene a ser el trasfondo de todo esto? Digo, esta es historia personal. Yo te puedo decir que muchas de las cosas que he reflexionado, ¿no? A lo largo del tiempo, va muy ligado a por qué no puedes vivir de lo que te gusta. O sea, ¿cuál es el bloqueo real, ¿no? Que viene siendo uno de los conceptos. Entonces, en aquellos años, hace 10, 15 años, todo esto que estoy haciendo es algo que me hubiera encantado haber tenido. O sea, haber encontrado respuestas sería la cuestión. Haber encontrado respuestas a dudas, dudas de vida, dudas de trabajo, dudas en enfoque de desarrollo profesional, dudas en ciertos aspectos. Y eso es lo que me llevó como a decidir un poco todo esto, ¿no? Yo tengo un hijo que tiene 12 años y yo digo, ¿sabes qué? Cuando no esté, yo quiero que a lo mejor él pueda encontrarme también. O sea, físicamente quizá no estoy, pero el hecho de poder transmitir todo esto, y no sé, se escucha un poco medio extraño, ¿no? Qué bueno. Pero imagínate tú que tu abuelo te hubiera dejado Sí, muchísimas grabaciones por ahí, donde tú puedes buscarlo y encontrar respuestas. súper guay. Es que para mí eso es algo que me mueve mucho. Y esta cuestión de poder hacer eso, no nada más para mí o para los míos, sino para cualquier persona, es algo importante. Entonces, yo me considero, o sea, dentro de toda esta cuestión, mi actividad no es otra cosa sino compartir Ujú, el conocimiento, tanto de lo que yo puedo ofrecer como el de otros expertos que de alguna manera han impactado al mundo, lo han hecho un poco mejor. ujú. Vale, ¿Y cómo? Pues utilizando la tecnología, es decir, las plataformas digitales que hay para poder transmitir y diseminar ese mensaje, ¿no? Por eso tienes que saber pues, cómo funciona eso y tienes que conocer un poco de marketing, tienes que saber un poquito de estrategias y de emprendimiento y de muchas cosas para que eso pueda funcionar. Porque es verdad, si tú quieres ser la referencia en un tema,
y a lo mejor tú eres un erudito y sabes mucho, de nada sirve si los demás no te conocen. Entonces hay que saber mediar sobre ese esquema. Vale, pero entonces se puede decir, Salvador, que vives de Internet directamente, Sí, compartiendo este conocimiento. se puede decir, sí, de hecho, sin reparo. Si yo no hiciera otra cosa en mi vida más que esto, puedo vivir perfectamente. Vale. ¿Y siempre ha sido así? O sea, tú tendrás tu formación, has estudiado una carrera. Nos gustaría saber un poco ese camino que has estudiado. Sí, sí, con gusto. Te digo, en mi caso, por ejemplo, mis padres, aquí hay una característica muy peculiar. O sea, mi padre fue generación antes Segunda Guerra Mundial. Ostras. A su formación era de lealtad, de honestidad, duro, trabajo, enfoque, nada de sensibilidades. Hay que hacer todo lo que haya que hacer. Y mi padre le va a mi madre pues muchísimos años de diferencia. Entonces mi madre era lo opuesto, pobrecito, hay que arropar, hay que ayudar, o sea, un aspecto mucho más humano y demás. Entonces me tocaron como dos pilares de alguna forma que se complementan entre ellos, pero son casi opuestos, ¿no? Yo estudié sistemas de la computación, informática, pues, Matemática. carrera en una buena universidad. Mi padre siempre fue de vieja escuela. Estudia buenas calificaciones, una buena universidad, un buen trabajo, un buen puesto y ve ascendiendo en la escala evolutiva de la parte profesional, normal. Ese fue su legado, ¿no? Hacia mí y su formación. Y mi madre, pues más, con mi padre era la parte dura, con mi madre era la parte más amorosa, digámoslo así. Y normal. Empecé a trabajar, bueno, terminé una carrera, estudié esa carrera porque pues simplemente sentía que tenía mayores oportunidades y empecé a trabajar en trabajos medios, o sea, no creas que nada extraordinario. Y me di cuenta que, o sea, no sé si te pasa, pero a veces desde pequeños o hay algo en nosotros que nos sentimos un poco diferentes, o sea, o por lo menos en mi caso eso es algo que se daba mucho. Yo veía a mis primos, veía a mis amigos, veía muchas cosas y yo no coincidía tanto con ellos, primero por los padres que tenía. Mi padre era español, Ah. viviendo en México, ¿sí? Entonces, imagínate, el gachupín, el no sé qué, etc, que tu abuelo era Cristóbal Colón, tontería y media. O sea, lo de siempre. Ahora con todo este rollo de que los españoles te quitaron, que, bueno, ya sabrás, ¿no? Entonces, siempre fue como un poquito discriminado en ese sentido, o sea, separado, ¿no? Del resto y ese tipo de mentalidad. Entonces, empiezo el trabajo y yo me acuerdo que siempre fui, de alguna manera, generalmente de buenas calificaciones, ¿no? Y me acostumbré mucho como a eso, como hacer lo que tenía que hacer y hacerlo bien, pero siempre alguien me tenía que decir lo que tenía que hacer. Y empiezo en los trabajos y de pronto me doy cuenta pues que la gente que era mi jefe o que la gente que llevaba las cosas, pues yo decía, oye, si yo sigo por este camino, pues lo mucho que puedo aspirar es convertirme en una persona así. Y eso ya no me gustaba tanto. Lo que es cierto es que yo hacía mucho de lo que hacía por el respeto a mi padre. Entonces yo estaba trabajando en compañías iba escalando ese proceso, pero no porque fuera algo que realmente yo quisiera, sino más bien era porque era algo como una obligación que yo sentía hacia mi padre en este caso. Y empecé así hasta que mi padre fallece hace 5 años, o sea, fallece de golpe, y eso para mí fue como un balde de agua fría, ¿no? Porque un día estás y otro día ya no estás. Así. Entonces tú puedes tener tu vida planeada y pensar que siempre habrá tiempo, pero no lo sabes. Independientemente del caso, yo ya llevaba digamos, mis inicios, ¿no? Yo ya había empezado a trabajar toda esta cuestión de embudos, de marketing digital, de prospección, de negocios de redes, etcétera. Todo eso yo lo venía haciendo ya como a la par, ¿no? Tenía mi trabajo y tenía mi emprendimiento lateral. Pero Y de así forma vamos. autodidacta, ¿no, Salvador? Mucho. Sí, todo, totalmente, porque al final tampoco había mucho dinero. O sea, te digo que los trabajos eran relativamente normales, ¿no? Pero no te daban mucha libertad. Entonces, tenía el trabajo, tenía mi emprendimiento lateral y así estaba, ¿no? Cuando fallece papá, yo digo, a ver, estás aquí, o una de dos,
o sigues aquí sin avanzar hacia un lado ni hacia el otro, porque ni me desarrollaba en la parte profesional, ni me desarrollaba realmente en la parte digital que a mí me gustaba. O sea, estás como jugando, ¿no? En los dos, o sea, la seguridad y la libertad, seguridad y libertad, seguridad y libertad, pero no terminaba de darse ni uno ni otro. Entonces era como resuelve. O te vas hacia la parte profesional y te vas sobre esa línea y creces en esa línea donde te puede ir muy bien, obviamente, puedes ser un director, puedes tener un alto corporativo, puedes vivir de las bonanzas de una buena empresa, ¿no? Es decir, y poder tener la seguridad y poder tener un buen sueldo y el respaldo y la tranquilidad, si es que no te ocasiona conflicto. Pero en mi caso me ocasionó un conflicto enorme. ¿Por qué? Porque decía, es que yo quiero hacer lo mío hacia mí, no este gen emprendedor, si lo quieres ver así, ahí estaba. Y yo pasaba mucho tiempo en mi trabajo, pues de alguna manera enfocado en esto. Y cuando estaba aquí, estaba enfocado en el trabajo. Sí, entonces era como que no terminaba de definirme. Cuando sucede eso, que siempre las cosas pasan en el momento que tienen que pasar, ahí es cuando yo resuelvo tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Mi padre estaba, ya no está, esto me puede pasar a mí. Y si me pasa a mí, entonces más vale, si me voy, irme bien y Qué bueno. sentirme bien. Y decido por ese lado, ¿no? Decido romper con la seguridad y empezar este proceso que no es sencillo, te lo digo, o sea, no es fácil. Y sobre todo hay mucha presión social y también yo tenía dependientes económicos, bueno, tengo, ¿no? Pero en ese momento pues estaban realmente mucho más pequeños. Entonces, tenía que, de alguna manera, no era nada más yo solo, sino que tenía que poder cubrir esa necesidad. Y eso es lo que lo hacía un poco más complicado, ¿no? Sin embargo, el hecho de empezar a hacer estos pininos y retarte a ti mismo, porque al final es eso, pues marca la diferencia. Y estamos en un mundo, o en un tiempo más bien, donde a veces este tipo de fortaleza emocional cada vez es más escaso, ¿no? O sea, y a lo mejor cuando yo veo las generaciones más jóvenes que de pronto a la primera tiran la toalla o se lamentan mucho, me viene esta parte de mi papá pre-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y te pones en este esquema, ¿no? Entonces, es un poco de todo eso, o sea, hay que saber matizar, combinar, pero sí, digamos, parte de mi vida fue así, o sea, en un resumen muy corto, llegó un momento decisivo, esto pasó en 2016, de 2016 a 2017 fue un año donde me la pasé nada más pensando qué hacer. O sea, no es que ya lo tuviera claro, ni mucho menos, no tenía ni idea. Me la pasaba estudiando y viendo y revisando y haciendo estos trabajos que ya estaba haciendo desde antes, pero sin un objetivo en mente, perdón. En 2017 saco el podcast, ahí fue cuando empieza este proceso a tomar un poco más de forma. Y casi un año después, porque eso lo saco a principios de 2017 y en noviembre de 2017 es cuando inicio YouTube, más o menos, con esta estrategia, ¿no? Y de ahí, bueno, hemos ido partiendo y ya hasta algo que yo le digo a mis amigos, ¿no? Que le digo a la gente que dice, bueno, aquí te va muy bien. Le digo, sí, me va muy bien, pero ¿bajo qué enfoque? Claro. Pues que está muy fácil, llegas y haces esto, le digo, sí, pero espérate tú, yo le comento, tienes que aguantar, le digo, por ejemplo, es muy fácil para mí si lo ves desde ahora, pero yo tuve que resistir un periodo de 2 años, La más o punta menos, del 2 años, iceberg. sin recibir nada, Claro, cero, claro. y publicando constantemente, o sea, cero, monetización cero. Y cuando empiezas a monetizar, oye, monetizas centavos, Claro. y de ahí poco a poco, ¿no? Va subiendo poco a poco, gradualmente, en función de cómo la gente lo va consumiendo, pero ahora sí que el efecto compuesto se da, pero es duro porque es nada, 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 nada. Empieza, sube y empieza ya a dispararse, ¿no? Sí. Pero sí, es un poquito la historia de mi vida en este proyecto así. Qué guay. Al final hay algo que los estudiantes me preguntan mucho también, que es en el sentido de qué pueden hacer para vivir de lo suyo o para coger un camino u otro o estudiar una carrera u otra. Y yo al final, no sé si estarás de acuerdo, yo sí siempre recomiendo que estudien. O sea, al final, como tú has dicho, tú has elegido tu camino, pero tú tenías tu carrera de sistemas.
quiero claro. decir, al final nosotros no somos maduros cuando tenemos 15, 16 años, 17. Yo creo que necesitamos ese pozo formativo, ya Ujú. sea una cosa u otra, que sea lo que más te guste, si puede ser. Pero al final creo que ese proceso nos ayuda a madurar, a ir viendo nuestro camino y a la misma vez eh, aconsejar que esas personas hagan sus propios proyectos, porque es lo que un poco te va tirando del hilo de lo que eres tú. No sé Ujú. si, porque te iba a preguntar si recomendabas a los chicos que estudiaran una carrera o que se lo hicieran de forma autodidacta, pero claro, teniendo en cuenta la edad de los chicos, no teniendo en cuenta porque cuando tú te pasó, me has dicho que fue hace relativamente poco, que no fue con 20 años. Entonces, ¿recomendarías ese paso por la carrera, ese paso por la formación, a la par que ese desarrollo de sus propios proyectos en Internet, por ejemplo? Yo diría sobre esta pregunta, yo podría sugerirles algunas cosas. Lo primero es, tú no vas a dejar de estudiar nunca. O sea, si También. quieres realmente desarrollarte, vas a tener que prepararte. El problema es, como comentamos alguna vez, hay demasiado ruido y te venden demasiadas cosas superfluas. Sí, te venden demasiadas cosas que puedes ganar dinero haciendo nada. Ajá. Y la gente cree que eso es la felicidad. Te reto a que ganes mucho dinero, pero sin un sentido y sin un propósito, a ver qué pasa. ¿Sí? Ahora, la parte de estudiar, como te digo, no va a dejar de estar. Pero sí les recomendaría algo. Si no tienes claridad en lo que te gusta, date tiempo. Date tiempo. Date un año, si es que te es posible, ¿sí? Porque de nada sirve empezar, tratar de terminar rápido algo, si al final no es lo tuyo. En lo personal, creo que una persona cuando tiene digamos, una línea de educación tradicional, o sea, vas los primeros 6 años, después los 3, después estudias 5, ¿sí? Es decir, Ujú. llevas toda una vida estudiando, pues no tienes un golpe de realidad. O sea, tú no sabes exactamente cómo son las cosas. Y una persona salvo que seas un médico o un arquitecto o un abogado o gente que tiene muy claro su perfil, o sea, que lo tiene así, ¿sabes? Que es que esto es lo mío de siempre y esto es lo que yo quiero, ok, adelante. Pero si no es el caso, date tiempo. Date un tiempo para experimentar. Ponte a hacer las cosas que según tú crees que te van a gustar. Ujú. Implementalo y valida los resultados que tienes. Si sientes que esto te llama y te gusta, pues ya tienes una directriz que seguir. Te lo digo porque gran parte de la gente, o sea, estudia algo por el simple hecho de estudiar y trabaja en cosas que a lo mejor no es lo que les gusta, pero simplemente porque se convierte en un estilo para obtener ingresos y ya. Y siempre están soñando que se van a independizar, siempre están soñando que llegará el momento, pero no llega. No llega, ¿por qué? Porque después se condicionan a vivir en torno a lo que están recibiendo. Y cada vez es más difícil, ¿sí? No es lo Ujú. mismo hacerlo sin responsabilidades que con responsabilidades. Claro. Pero también es cierto que cuando no tienes algo que te esté presionando, a veces crees que tendrás todo el tiempo del mundo para hacerlo. Recomendación, si no sabes qué quieres, date un tiempo. Pero me refiero a un tiempo productivo, no un tiempo de ocioso. O sea, es decir, date un tiempo, bueno, sin entrar en el concepto de ociosidad, porque lo hemos catalogado con una connotación negativa que no lo es, al final es Ya. necesario, pero date un tiempo para experimentar, Un sería más bien mi tiempo, recomendación. un tiempo proactivo, ¿no? Un Sí, tiempo un tiempo no en donde el puedas. sofá viendo Netflix, ¿no? No, pues eso no ayuda en nada, sino más bien para que experimentes. Mm. Experimenta sin miedo. ¿Sabes qué? Me voy a ir un año a X lugar, voy a irme a trabajar en X sitio, voy a vivir parte de y tener ese golpe de realidad. Y yo creo que eso es mucho más valioso, porque al final, si terminas una carrera a los 23, a los 24, a los 25, no es ninguna diferencia. Claro. Al contrario, o sea, yo creo que la gente a veces quiere terminar muy rápido y termina y después, sorpresa, no tienes experiencia. Claro. Sorpresa, no eres un recurso calificado. Sorpresa, ¿sabes qué? No tenemos nada para ti. ¿Por qué? Porque tampoco te enfocaste en las habilidades suaves, ¿no? Que es
relaciones, comunicación, presentación, saber venderte, saber persuadir, o sea, todas estas cosas que son importantes y las encuentras en los golpes de realidad, no lo enseñan en la escuela. Ahí no las aprendes. Y ahí es donde tú tendrías que empezar a matizar qué es lo que mejor te conviene a ti. Qué interesante, muy interesante, Salvador.